Evangelio de hoy. Domingo 2 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 39 al 45. Jesús les dijo una parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando haya aprendido bien, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? ¿Y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja del ojo, si no ves la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón, y el hombre malo saca el mal de su maldad. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. La sabiduría en la enseñanza de Jesús. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos presenta tres imágenes poderosas que Jesús utiliza para enseñarnos sobre la vida espiritual y moral. El ciego que guía a otro ciego. Una advertencia sobre la necesidad de tener discernimiento antes de guiar a otros. La viga y la paja. Un llamado a la autoconciencia y a la conversión personal antes de juzgar a los demás. El árbol y sus frutos. Una enseñanza sobre la coherencia entre lo que somos en el interior y lo que manifestamos en nuestras acciones. Jesús, con estas comparaciones, nos llama a examinar nuestro propio corazón antes de corregir a los demás. A vivir con autenticidad y a ser conscientes de que nuestras palabras y acciones son el reflejo de lo que realmente llevamos dentro. Cada una de estas imágenes contiene una verdad profunda que nos ayuda a crecer en humildad, sabiduría y caridad. Veamos cada una de ellas con más detenimiento. El ciego que guía a otro ciego, el peligro de la ignorancia espiritual. Jesús comienza esta enseñanza con una pregunta retórica. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Esta imagen es poderosa porque representa el peligro de la ignorancia cuando alguien pretende guiar a otro sin tener claridad en su propio camino. Aquí, la ceguera no se refiere a la discapacidad física, sino a la falta de conocimiento espiritual y moral. En la vida cristiana, no basta con tener buenas intenciones. También es necesario tener luz, es decir, sabiduría y discernimiento. Tres tipos de ciegos en la vida espiritual. El que ignora su propia ignorancia. No reconoce que no sabe y sigue adelante sin buscar dirección. Este es el más peligroso, porque puede hacer que otros también se pierdan. El que sabe que no sabe, pero no busca aprender. Se da cuenta de su falta de claridad, pero se conforma con su situación y no busca la verdad. El que reconoce su falta y busca la luz es aquel que, al darse cuenta de su ceguera espiritual, busca la guía de Dios y de personas sabias que lo ayuden a ver con claridad. El verdadero discípulo es aquel que se deja guiar primero por Dios antes de tratar de guiar a otros. Por eso Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro. Pero cuando haya aprendido bien, será como su maestro.
Solo cuando hemos sido formados en la verdad y la gracia podemos ayudar a otros a caminar con seguridad en la fe. La viga y la paja, la hipocresía del juicio sin conversión. La segunda imagen que Jesús usa en esta enseñanza es una de las más conocidas, la viga y la paja. Jesús nos muestra la tendencia humana de señalar los errores de los demás sin darnos cuenta de los nuestros. Esta es una de las grandes trampas del orgullo. Vemos con facilidad las pequeñas fallas ajenas, pero somos ciegos a nuestros propios defectos. Dos grandes lecciones de esta parábola. No podemos juzgar a los demás sin antes examinar nuestro propio corazón. Muchas veces, lo que criticamos en los demás es un reflejo de lo que tenemos dentro. Debemos primero sanar nuestras propias heridas antes de querer corregir a los demás. Solo cuando limpiamos nuestro propio interior podemos ayudar con amor y verdad. Jesús usa una palabra fuerte, hipócrita. Nos llama a dejar de lado la doble moral y a trabajar en nuestra propia conversión antes de querer corregir a los demás. El árbol y sus frutos, la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. La tercera enseñanza de Jesús en este pasaje es sobre los frutos de la vida. Cada árbol se conoce por su fruto. Si el árbol es bueno, dará buenos frutos, si es malo, dará frutos malos. Aquí, Jesús nos enseña una verdad fundamental. Nuestras palabras y acciones son el reflejo de lo que llevamos en el corazón. El corazón como el origen de nuestras acciones. Un corazón lleno de amor y de Dios dará frutos de bondad, paciencia, generosidad y perdón. Un corazón lleno de egoísmo, orgullo o rencor producirá palabras y acciones negativas. Por eso, Jesús concluye diciendo: de lo que rebosa el corazón habla la boca. Si queremos hablar bien y actuar con rectitud, debemos primero alimentar nuestro interior con la gracia de Dios. Jesús, en este pasaje, nos está haciendo un llamado profundo a la autenticidad en la vida cristiana. No basta con decir que seguimos a Cristo, ni con aparentar una vida piadosa, si en el fondo no hemos permitido que su gracia transforme nuestro corazón. Este mensaje de Lucas no solo es una advertencia contra la hipocresía, sino una invitación a la renovación interior. Cada una de las imágenes utilizadas por Jesús nos señala un aspecto clave de nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Nos encontramos con tres elementos fundamentales en este Evangelio. La necesidad de ver con claridad antes de guiar a otros. La importancia de examinar nuestro propio corazón antes de corregir el de los demás. Y la conexión entre lo que somos en el interior y lo que manifestamos en nuestras acciones. Jesús nos está enseñando que una fe auténtica no se basa en apariencias, sino en la transformación real del corazón. Y que esta transformación se refleja inevitablemente en la vida cotidiana. El ciego que guía a otro ciego, la urgencia del discernimiento espiritual. Jesús nos advierte con una imagen impactante. Un ciego guiando a otro ciego. Esta escena es absurda en sí misma, pero si la aplicamos a la vida espiritual, nos damos cuenta de que es más común de lo que pensamos. Muchos quieren ser maestros sin haber aprendido. Líderes sin haber sido formados. Consejeros sin haber sanado sus propias heridas. En nuestro mundo actual, donde la opinión
ha reemplazado muchas veces al conocimiento profundo. Esta advertencia es más relevante que nunca. Esta ceguera no se trata solo de ignorancia intelectual, sino de una falta de luz espiritual. Hay muchas formas de estar ciegos sin darnos cuenta. Cuando nos aferramos a nuestras propias ideas sin abrirnos a la verdad de Dios. Cuando creemos que sabemos más que los demás. Y no estamos dispuestos a escuchar. Cuando nos dejamos llevar por emociones. Sin buscar la guía del Espíritu Santo. Aquí Jesús nos muestra que antes de querer guiar a alguien, debemos asegurarnos de estar viendo con claridad. No significa que debamos esperar a ser perfectos para ayudar a otros. Pero sí que debemos buscar la sabiduría y la gracia de Dios. Antes de pretender ser luz para los demás. Un verdadero guía es aquel que, consciente de sus propias limitaciones, se mantiene siempre conectado a la fuente de la verdad, Cristo. La viga y la paja, la necesidad de una conversión personal antes de corregir a los demás. Jesús, con una metáfora exagerada pero precisa, nos muestra el peligro de la hipocresía moral. La imagen de alguien que intenta sacar una pequeña paja del ojo ajeno, mientras lleva una enorme viga en el suyo. Es tan absurda que nos hace sonreír. Pero al mismo tiempo nos confronta con una realidad incómoda. Muchas veces nos enfocamos en los errores de los demás, sin mirar nuestras propias fallas. Este mensaje no significa que no podamos corregir a otros, sino que debemos hacerlo con humildad. Y después de haber trabajado en nuestra propia conversión. Es fácil juzgar desde afuera, pero cuando miramos dentro de nuestro propio corazón, nos damos cuenta de que todos necesitamos la misericordia de Dios. Jesús nos invita a hacernos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. ¿De qué sirve querer corregir a los demás si nosotros mismos no estamos abiertos a cambiar? Muchas veces, cuando señalamos los errores ajenos con dureza, lo hacemos porque nos cuesta reconocer nuestras propias luchas. Es más fácil desviar la atención hacia los demás que enfrentar nuestra propia realidad. El verdadero amor no juzga sin misericordia, sino que ayuda con paciencia. Por eso, Jesús nos enseña que primero debemos sacar nuestra propia viga, es decir, trabajar en nuestra propia transformación interior, para luego poder ayudar con verdadera claridad a los demás. Cuando hemos sido sanados por Dios, podemos corregir con compasión en lugar de condenar con arrogancia. El árbol y sus frutos, la coherencia entre lo que somos y lo que manifestamos. Jesús nos da una enseñanza profunda sobre la relación entre nuestro interior y nuestras acciones externas. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Esta es una ley natural, pero también es una ley espiritual. Lo que somos en lo más profundo de nuestro ser se manifestará tarde o temprano en nuestra vida. A veces nos preocupamos demasiado por las apariencias externas y descuidamos el trabajo interior. Nos esforzamos por parecer buenos. Pero si nuestro corazón está lleno de egoísmo, resentimiento o soberbia, tarde o temprano eso se reflejará en nuestras palabras y en nuestras acciones. Jesús nos invita a cultivar la bondad desde el interior, en lugar de solo tratar de aparentarla externamente. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras son un reflejo de lo que llevamos en el corazón. Si constantemente hablamos con dureza, crítica o negatividad,
Es un indicio de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser sanado. En cambio, si nuestras palabras están llenas de amor, gratitud y esperanza, es porque nuestro corazón ha sido transformado por Dios. No podemos engañar a Dios ni a nosotros mismos. Lo que hay en nuestro interior inevitablemente saldrá a la luz. Por eso, en lugar de centrarnos solo en cambiar nuestras acciones externas, debemos trabajar en la raíz de nuestra vida espiritual, que es el corazón. Si cultivamos un corazón lleno de la presencia de Dios, los frutos de nuestra vida serán buenos de manera natural. La enseñanza de Jesús en este pasaje del Evangelio de Lucas nos lleva a una profunda introspección sobre nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de recibir conocimiento, sino de permitir que la verdad transforme nuestro corazón y nuestras acciones. Jesús nos desafía a mirar con honestidad dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿estoy viviendo en la luz de Dios o sigo en la ceguera espiritual? ¿Soy coherente entre lo que digo y lo que hago? ¿Mis palabras y acciones reflejan lo que realmente hay en mi corazón? Estas preguntas no buscan condenarnos, sino llevarnos a un verdadero proceso de conversión, en el cual podamos alinearnos con la voluntad de Dios y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida cristiana es el de la autojustificación. Nos resulta más fácil señalar el pecado en los demás que reconocer el nuestro. Es por eso que Jesús nos presenta la imagen de la viga y la paja. Porque muchas veces, nuestros propios defectos nos impiden ver con claridad. Si no somos capaces de reconocer nuestras propias debilidades, corremos el riesgo de vivir en la hipocresía, creyendo que estamos en lo correcto, mientras juzgamos a los demás con dureza. La verdadera conversión comienza cuando dejamos de justificar nuestros errores y, en cambio, los ponemos en manos de Dios para que Él nos sane. El juicio precipitado y la crítica constante hacia los demás son signos de un corazón que aún necesita sanidad. Jesús nos invita a mirar primero dentro de nosotros, a examinar qué hay en nuestro interior, antes de querer corregir a otros. Cuando realmente permitimos que Dios nos transforme, nuestra manera de ver a los demás cambia. Dejamos de juzgar con dureza y comenzamos a comprender, a amar, a ayudar con sinceridad en lugar de condenar. Esto no significa ignorar el pecado, sino aprender a corregir desde el amor, con el deseo de que la otra persona también encuentre el camino hacia la verdad. En este pasaje, Jesús también nos enseña que nuestra vida espiritual no puede ser superficial. No basta con decir que creemos en Dios, si nuestras acciones muestran lo contrario. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Esto nos habla de la necesidad de cultivar una vida interior sólida. Si queremos que nuestras acciones reflejen la bondad de Dios, debemos asegurarnos de que nuestra relación con Él sea auténtica. No se trata de aparentar santidad, sino de vivir una espiritualidad verdadera, basada en la oración, la humildad y la obediencia a la palabra de Dios. A menudo nos preocupamos más por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que realmente somos ante Dios. Esta mentalidad nos lleva a enfocarnos en lo externo, en la imagen que proyectamos,
en lugar de trabajar en la transformación interna. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo que hay en nuestro corazón eventualmente se reflejará en nuestras palabras y acciones. Por eso, en lugar de esforzarnos solo por cambiar nuestro comportamiento externo, debemos permitir que Dios transforme lo más profundo de nuestro ser. Cuando el corazón está lleno de amor y verdad, las palabras y las acciones que surgen de él serán naturalmente buenas. Es importante también reflexionar sobre el poder de nuestras palabras. Jesús nos dice que de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Lo que decimos tiene un impacto en nuestra vida y en la de los demás. Palabras de amor pueden sanar, edificar y dar esperanza, mientras que palabras llenas de resentimiento, envidia o crítica pueden destruir y lastimar. Si nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro interior, entonces debemos alimentar nuestro corazón con la presencia de Dios, para que de él broten solo palabras de vida. La lengua es un instrumento poderoso, y como cristianos, estamos llamados a usarla para bendecir y no para maldecir. La enseñanza de Jesús en este pasaje del Evangelio de Lucas nos confronta con una realidad ineludible: lo que somos en nuestro interior, tarde o temprano se reflejará en nuestras palabras y acciones. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra manera de actuar en el mundo. Podemos tratar de ocultar ciertas actitudes, disfrazar nuestras intenciones o aparentar una bondad superficial. Pero llegará un momento en el que la verdad saldrá a la luz. Esta es la razón por la que Cristo nos invita a mirar en lo profundo de nuestro corazón y preguntarnos: ¿qué clase de árbol soy? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi interior para dar frutos de vida? ¿O sigo aferrado a lo que me impide crecer? En la vida cristiana, no basta con parecer buenos. Debemos serlo de verdad, desde lo más profundo de nuestro ser. Un árbol no da frutos buenos por accidente, sino porque ha sido nutrido con lo correcto: agua, luz, cuidado. De la misma manera, si queremos que nuestras vidas reflejen la bondad de Dios, debemos alimentarnos espiritualmente con su palabra, con la oración, con la Eucaristía y con la obediencia a su voluntad. No podemos esperar frutos de santidad si no cultivamos una relación auténtica con Cristo. Jesús nos habla con claridad sobre la necesidad de ver con lucidez antes de guiar a otros. Su advertencia sobre el ciego que guía a otro ciego es una llamada a la responsabilidad en la vida espiritual. Muchas veces queremos corregir a los demás, dirigirlos, aconsejarlos o enseñarles, sin haber hecho primero un examen profundo de nuestra propia vida. En ocasiones, nos convertimos en jueces de los demás, sin darnos cuenta de que nosotros mismos estamos caminando en la oscuridad. Esto no significa que no podamos ayudar a nuestros hermanos, pero sí que debemos hacerlo desde la humildad y la sabiduría. Un verdadero guía no es aquel que pretende saberlo todo, sino aquel que reconoce su propia necesidad de Dios y se deja iluminar por su gracia. Antes de hablar, debemos escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Antes de corregir a otro, debemos examinar si nuestras propias acciones están en sintonía con la voluntad divina. Solo cuando nos dejamos transformar por Cristo, podemos ser verdaderos instrumentos de su luz en la vida de los demás. El mensaje de la viga y la paja es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús.
Porque pone al descubierto una de las mayores debilidades humanas: la tendencia a ver los defectos ajenos con lupa mientras minimizamos los nuestros. La hipocresía espiritual nace cuando olvidamos que todos necesitamos de la misericordia de Dios y empezamos a sentirnos superiores a los demás. Jesús nos invita a mirar primero nuestro propio corazón antes de juzgar. No se trata de ignorar el pecado ni de tolerar lo que está mal, sino de aprender a corregir desde el amor y la humildad. Muchas veces, cuando juzgamos con severidad, lo hacemos porque nos negamos a enfrentar nuestras propias sombras. Es más fácil señalar los errores de los demás que reconocer nuestras propias batallas internas. Sin embargo, Cristo nos llama a un camino diferente: el de la conversión personal antes de la corrección ajena. Solo cuando hemos permitido que Dios nos purifique, podremos ver con claridad para ayudar verdaderamente a los demás. Por último, Jesús nos recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos, la manera en que nos expresamos y las palabras que elegimos usar reflejan lo que realmente hay en nuestro interior. No podemos hablar de amor si nuestro corazón está lleno de resentimiento, ni podemos proclamar la paz si en nuestro interior albergamos envidia o ira. Es por eso que la transformación espiritual debe comenzar desde dentro. No se trata solo de cambiar lo que decimos, sino de permitir que Dios cambie lo que somos. Cuando nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios, nuestras palabras naturalmente serán edificantes. Nuestras acciones reflejarán bondad. Y nuestra vida será un testimonio vivo del amor de Cristo. La lengua tiene un poder inmenso. Puede bendecir o destruir, puede traer luz o sembrar oscuridad. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté lleno de su gracia, porque sólo así podremos ser árboles que den frutos buenos y duraderos. Un llamado a la transformación interior. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos deja tres grandes enseñanzas. Antes de guiar a otros, debemos asegurarnos de ver con claridad. Antes de corregir a los demás, debemos examinar nuestro propio corazón. Si queremos dar buenos frutos, debemos cultivar un corazón lleno de Dios. Este mensaje nos invita a la humildad, la autoconciencia y la autenticidad. Nos llama a trabajar primero en nuestra conversión personal, para poder ser testigos creíbles del Evangelio. La clave está en nuestra relación con Dios. Solo si estamos unidos a Él, podremos ser luz para los demás, corregir con amor y producir frutos que reflejen su gracia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.